Aquí comienza el podcast de Pilates 4K con Alberto Segovia. Capítulo 22. El diafragma torácico. Hola, en el capítulo de hoy vamos a adentrarnos un poquito en el conocimiento general de uno de los músculos más importantes del cuerpo humano, el diafragma torácico o simplemente diafragma. Comenzaremos explicando este músculo desde un punto de vista anatómico para entender mejor cómo es y dónde se encuentra. Continuaremos platicando sobre su importancia en el método Pilates, así como en otras facetas de nuestra vida, y no solo durante la respiración. Para finalizar, escucharemos un maravilloso poema escrito por el lama Anagarika Govinda tras una meditación creativa. Del diafragma torácico se suele decir que tiene forma de cúpula, de paraguas abierto, de medusa, de gorro de baño, de cuenco invertido y otras comparaciones similares. Este diafragma torácico es un músculo que está situado en el centro de tu cuerpo, en la mitad del tronco, a la altura de las últimas costillas, y que está insertado, es decir, enganchado, asido en dichas costillas en las 3 dimensiones, paralelo al suelo, como una especie de cama elástica tipo trampolín, cuyos bordes están unidos a las costillas en las 3 dimensiones, como decíamos, y también a la columna vertebral, desde ese punto hasta las vértebras más inferiores, hasta las lumbares. Se pone en conocimiento para todos los estudiosos de la materia que todos los puntos de inserción del músculo diafragma son puntos móviles, por lo que no hay consenso en cuál de ellos designar como punto fijo de origen. Según la mayoría de las publicaciones analizadas, el origen del diafragma se sitúa en la aponeurosis central o centro frénico, para desde ahí irradiar sus fibras en forma de cúpula o paraguas abierto hasta sus inserciones en las costillas de 7ª a 12ª, la cara posterior del esternón y en las vértebras lumbares, por medio de los conocidos como pilares del diafragma, descendiendo e insertándose estos a izquierda y derecha de la cara anterior de los cuerpos vertebrales, pero con una diferencia fundamental. En el lado izquierdo tienes inserciones vertebrales desde la L1 hasta la L3 y en el derecho desde la L1 hasta la L4. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día. La función de este diafragma es eminentemente inspiratoria, es decir, es el principal músculo encargado de hacer que puedas inhalar y que el aire entre en el interior de tus pulmones para que así puedas captar el oxígeno que necesitas para vivir. Como decíamos en el capítulo 15 dedicado al principio de la respiración, el 70-80% del esfuerzo muscular para llenar los pulmones de aire durante cada inhalación cuando estás en reposo es responsabilidad de este diafragma. Y para visualizar mejor su función dentro de nuestro organismo, vamos a poner un ejemplo visual. Vamos a usar la imaginación. Imagina una jeringa, una jeringuilla de las que usan para inyectar vacunas, por ejemplo. Pero imagínala de un tamaño como para dinosaurios. Así, el tubo cilíndrico de esa jeringa, por tanto, será del tamaño aproximado de tu cuerpo. Quiero decir, de la zona comprendida entre tu garganta y tu suelo pélvico, como si no tuvieras ni piernas ni brazos. Y en ese supuesto, tu diafragma estaría situado justo en la mitad del cilindro, dividiendo este en una parte superior, donde residen los pulmones, y una zona inferior que alberga al conjunto visceral. Pues bien, en nuestro ejemplo, ese diafragma se correspondería con el émbolo de la jeringa. ¿Y para qué sirve el émbolo de una jeringuilla? ¿Cuál es su función? Al descender, genera una diferencia de presión entre el exterior del cilindro y su interior, por lo que, para igualar presiones, el aire entra succionado dentro de la cavidad que se encuentra por encima de este émbolo y que aumenta de capacidad a medida que el émbolo desciende.
Y esto mismo es lo que hace el diafragma. Al contraerse, desciende el centro frénico hacia las vísceras y, por tanto, tira de su unión a los pulmones también hacia abajo. Y eso a su vez genera una succión de aire que entra por la boca hacia el interior. ¿Como un fuelle de azuzar la lumbre para avivar el fuego? Pues igual. Cuando abres el fuelle, el aire entra por su boca hacia el interior y cuando cierras el fuelle, el aumento de presión interna hace que éste expulse el aire como un soplido hacia el exterior. Por tanto, espero haber conseguido aclarar que el diafragma torácico es el principal encargado de llenar los pulmones de aire, descendiendo su unión con ellos hacia abajo y por tanto aumentando su volumen durante la inspiración. Y es que en este momento he de hacer una puntualización importante. Es verdad que ese émbolo de la jeringuilla desciende adentrando el aire en la jeringa, sí, pero ¿qué pasaría si tú pones un dedo en la boquilla, en la punta de la jeringa? ¿Podría el émbolo seguir introduciendo el aire en el interior para descender? No, ¿verdad? Pues eso mismo pasa en el cuerpo humano, y por eso llevo todo el capítulo poniéndole a este diafragma su apellido de torácico, porque existen otros 2 diafragmas más en nuestro cuerpo, que son la glotis, situada donde tu cuello se funde con el cuerpo, y el suelo pélvico, también llamado por algunos autores como diafragma pélvico. Y es que si tú primero cierras la glotis, tu diafragma ya no podrá descender cuando se contraiga, por mucho que se contraiga, ya que no podrá generar la diferencia de presión interna dentro de la jeringuilla para dinosaurios, ya que tenemos cerrada la entrada de aire a la misma al haber cerrado la glotis allí arriba. Y así se mal explica el proceso respiratorio de los abdominales hipopresivos, técnica a la que dedicaremos más atención en futuros capítulos. Por tanto, permitir con la glotis que el aire entre en tu interior una vez que el diafragma se contrae y desciende, a la par que el suelo pélvico se contrae y asciende en sentido opuesto para contrarrestar las presiones derivadas del descenso del diafragma y por tanto de la compresión del paquete abdominal hacia abajo y hacia afuera, es la base de la respiración diafragmática en reposo y es lo normal en el ser humano y también en ti. Sin embargo, en el método Pilates generamos un gran cambio en la normomecánica de este diafragma torácico. En Pilates evitamos la evisceración hacia afuera de la pancita abdominal durante la inhalación. Recuerda que esto es lo normal durante la inhalación natural del ser humano. Y lo evitamos gracias a la contracción conjunta de la musculatura abdominal profunda y del suelo pélvico. Y así, como tus vísceras no descienden y por tanto tu diafragma tampoco puede descender tanto como lo haría en una situación normal, sucede la maravilla de que el diafragma, en vez de descender, comienza a aplanarse y por tanto a empujar las costillas en 3 dimensiones hacia los lados durante la inhalación. Es decir, mientras tomas el aire. De esta forma, el diafragma deja de comportarse como el émbolo de una jeringuilla para empezar a comportarse más como un paraguas, que cuanto más lo abres, más separa sus extremos en 3 dimensiones, mientras que desciende su vértice superior y que al relajarse, es decir, al cerrarle, vuelve a juntar sus extremos, acercando las costillas a su normoposición, para volver a abrirlas hacia los lados y volver a cerrarse, y volver a abrirse, y volver a cerrarse, como un paraguas. Y por eso en Pilates escucharás muchas veces eso de inhala abriendo costillas y exhala cerrando costillas. Parece fácil, ¿verdad? Pues que sepas que la mecánica y función de este músculo, el diafragma torácico, es sin duda una de las más complejas de todo el cuerpo humano y requiere de un estudio amplio, pormenorizado y riguroso para poder entender su importancia para el buen desempeño de otras funciones como pueden ser las digestivas o las emocionales y por tanto para el bienestar general de todo el sistema que eres tú. Quiero aprovechar para decirte que en la plataforma de Pilates 4K tienes contenidos de nivel básico, intermedio y avanzado y que además hemos creado contenidos de nivel esencial para que puedas aprender correctamente cada detalle del método. En este sentido, te recomiendo practicar los ejercicios esenciales dedicados específicamente a la respiración. Puedes solicitar tu descuento del 30% en www.pilates4k.com/quiero mi descuento.
Y para poner fin al capítulo de hoy, quiero compartir contigo un poema escrito por el Lama Govinda tras una meditación creativa referente al intercambio con la vida que se produce a través de nuestra respiración y gracias a ella. De corazón espero que lo disfrutes y que te sirva tanto como me sirvió a mí. Y nada más por mi parte por ahora. Muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos en el próximo capítulo. Que lo disfrutes. Triple es el ritmo de la vida. Exigente, generoso, desinteresado. Inspirando, recibo el mundo en mi interior. Expirando, me entrego al mundo. Vacío, me experimento a mí mismo. Vivo, libre de mi propio yo, y me abro de nuevo. Inspirando, recibo el mundo en mi interior. Expirando, me entrego al mundo. Vacío, experimento la plenitud. Deformado, lleno la forma.